Nos vamos a referir a un acceso funcional cuando a un acceso periférico se va a ver anulado con éxito con 12 agujas al menos en 6 ocasiones por 30 días. Eso nosotros no lo podemos valorar a menos que nos den un resumen clínico del paciente, pero lo que sí podemos valorar, gracias, es que este acceso venoso tenga un volumen flujo de por lo menos 350 mililitros por minuto. Eso ya lo podemos considerar como una FABI madura, ya utilizable. Hay los criterios ideales, que es la famosa regla de los 6, que se están mencionando en estas últimas 3 clases, y estos incluyen un diámetro venoso mayor a 6 milímetros, una profundidad venosa menor a 6 milímetros, un volumen flujo en la arteria braquial o en la arteria preestenótica mayor a 600 mililitros por minuto, que la longitud del segmento que se haya dilatado sea mayor a 6 centímetros o, en tu preferencia, en algunas bibliografías, incluso mayor a 10 centímetros. Y que esta ya cuente con maduración a partir de las, o máximo a las 6 semanas. Estos criterios no toman en cuenta las características propias del paciente, ni sexo, talla, actividad física, ni ninguno de los antecedentes. Por eso tenemos esta otra cifra, donde tenemos que un volumen flujo de al menos 500 mililitros por minuto y un diámetro mayor a 4 ya se le va a considerar como una FABI funcional. Entonces ya tenemos dos cifras. La de 350 es una FABI madura y esta de 500 que es una FABI funcional. Para considerarlo como una disfunción vamos a tener estos parámetros, que va a ser que exista una estenosis o una disminución en la luz de la FABI, estenosis arterial o de la anastomosis, que haya venas pequeñas. Esto ocurre cuando no se hace una valoración pre-formación de la fístula, que haya venas muy profundas, que exista tortuosidad o que haya un bajo flujo en el acceso, o sea, una disfunción. Ok, y la otra parte, después de considerar la maduración, vamos a estar haciendo valoraciones para el seguimiento de esta fístula. Este seguimiento, había bibliografías que lo mencionan cada 6 meses, otros son un poquito más estrictos, cada 3 o cada 4 meses, e incluso otros lo mencionan cuando sea necesario por clínica. Lo que vamos a hacer en estos seguimientos va a ser la medición directa del flujo del acceso. Esto lo vamos a abreviar como QA. Las indicaciones clínicas, o el decir cuando exista la necesidad de valorar la función de la fístula, van a ser por clínica cuando tengamos edema o hematomas, cuando veamos que hay un crecimiento de aneurismas o pseudoaneurismas, que a veces es visible a simple vista, disminución del tril, o que al palpar la FABI, el tril es esta sensación como de vibración, el flujo que sentimos o que percibimos que pasa a través de ella, o que sintamos también un flujo de duración corta, o también lo mencionan como piante, que haya dificultad de la canulación o falta de maduración, aumento del tiempo de sangrado después de que se realiza una punción, imposibilidad para alcanzar flujos de bomba previos. Quiere decir que si en las sesiones anteriores alcanzó 500, 400, 500 y en esta no llegó a los 300, algo está pasando y es necesario valorar la función de esta FABI. Y el aumento de la presión venosa con un flujo habitual. La técnica de exploración, esto ya lo hemos checado en todo el módulo de Doppler, que es el posicionamiento del paciente. Primero el decúbito dorsal, tranquilo, el brazo extendido donde vayamos a explorarla, en rotación externa. Vamos a iniciar en planos transversos para valorar morfología, después en planos longitudinales donde vamos a ver velocidades y flujos, primero todo en modo B para ver diámetros, anatomía, profundidad de complicaciones, y después se continúa con Doppler color y pulsado para ver los espectros de onda, las velocidades, el volumen flujo y valorar la turbulencia o hacer la valoración hemodinámica. Ahora sí, la técnica para explorar una FABI y considerar si es funcional o no. Primero vamos a hacer una exploración de la arteria dadora. Esto se le llama inflow.
quiere decir previo a la anastomosis. Posteriormente vamos a hacer todo en la anastomosis y después a nivel de la vena de salida o outflow. En la arteria nativa dadora o inflow, lo que vamos a explorar, vamos a tratar de hacerlo por lo menos unos 5 centímetros previos al sitio de anastomosis. Esto va a ser para poder evitar el ruido que podamos tener por la estenosis, por la turbulencia que se forma a nivel de la anastomosis. En este punto vamos a valorar la velocidad picosistólica, velocidad distólica final y el volumen flujo. Esto va a ser para las FABIs nativas. Y después vamos a valorar la arteria distal a la anastomosis. Ahorita vamos a ver en los espectros por qué se valora antes y después. A nivel de la anastomosis vamos a valorar el cambio de la morfología de la onda Doppler, la velocidad picosistólica, vamos a poder observar la turbulencia, que en este caso va a ser normal, y el volumen flujo en caso de las fístulas protésicas. Y a nivel de la vena de salida o outflow vamos a valorar el área yuxtaanastomótica, quiere decir todo el tejido o todas las zonas que están periféricas a la anastomosis. Vamos a ver las zonas de punción para ver morfología o cambios de diámetro, valorar las velocidades. Vamos a buscar anomalías como pueden ser trombos, aneurismas, pseudoaneurismas, colecciones, que son los temas que continúan, son las complicaciones. Y vamos a continuar esa exploración hasta las venas axilares o incluso subclavias si fuera posible. ¿Okay? Y realmente todo se resume a esto. Esta es una foto de un proceso quirúrgico de formación de la FABI, únicamente es para localizarnos. En realidad esta exploración lo vamos a hacer con la FABI ya madura y cerrada, obviamente. A nivel de preestenótico vamos a valorar a la arteria. Entonces vamos a tener un flujo de baja resistencia, muy parecido al de una carótida interna, por ejemplo. Y vamos a tener este cambio de flujo, no va a tener este mismo flujo arterial normal de los miembros pues de las extremidades, porque al contar con una dilatación más adelante, pues va a haber un punto donde hay baja resistencia y por eso se pierde la trifasicidad. Entonces vamos a encontrar una onda monofásica o bifásica. Aquí vamos a valorar el volumen flujo, ahorita vamos a explicar cómo se mide eso. El segundo punto va a ser a nivel de la estenosis, perdón, de la fístula arteriovenosa. Aquí vamos a documentar morfología de la onda, el estrechamiento espectral, ensanchamiento de todo el espectro y valoración de la velocidad picosistólica, y vamos a ver la turbulencia por medio del Doppler color. Entonces vamos a tener este mosaico de colores, aliasing, aumentos de velocidades bajas, oportunidad de todo. En este punto también podríamos valorar a la arteria distal, o incluso desde el primero, para tener todo lo arterial y después lo venoso. En la arteria distal, que nos marquen con una D, quiere decir post-fístula, vamos a tener una recuperación del espectro arterial normal. Si tuviéramos alguna alteración en esta onda, pues habría que buscar si esa arteria ya distal a la anastomosis no tiene una complicación, puede ser un trombo o una estenosis. Y a nivel post-estenótico o de la vena, pero post-fístula, me estoy confundiendo mucho con eso, perdón, es post-fístula, vamos a tener la salida distal o outflow y vamos a valorar los diámetros, profundidades y toda la zona periférica en busca de complicaciones, trombos, estenosis, conexiones, etc. No sé si hay alguna duda con esto, porque es la parte relevante. Ahí nada más te voy a interrumpir un poquito. Siempre ese valor trifásico que dice Leo de la arteria distal, obviamente son en las fístulas brachiocefálicas o brachiobasílicas, que son las que están realizadas por encima de la flexura del codo. Obviamente por debajo de la flexura, a nivel de la muñeca, pues ya no puedo evaluar más, a menos que un paciente, que eso sí puede suceder, que en cuestión más distal, es decir, en sus deditos, tenga alteraciones de coloración. Entonces ahí sí me voy al arco palmar a explorar si hay algún dato de robo arterial.
Entonces el robo arterial no es más que eso, que falta flujo a un nivel más distal de la realización de la fístula, o sea, de la anastomosis. Entonces eso sí hay que ver, y acuérdense que en el arco, bueno, ahí luego hacemos una exploración, el espectro ya no va a ser tan trifásico, porque obviamente las arterias son de menor calibre, entonces casi tienden a ser monofásicas y con una diástole muy marcada. Entonces ahí nada más siempre tener en cuenta que ese patrón lo vas a encontrar pero en las fístulas por arriba de la flexura del codo. Entonces es decir, la radial me va a dar un espectro trifásico. Cuando son a nivel de la muñeca, pues obviamente ya no puedo explorar más para allá, ¿no? Sí. A menos que el paciente tenga sintomatología, es decir, un paciente con robo arterial, que es una de las complicaciones, que no sé si la puse, pero bueno, yo la voy a mencionar, es eso, ¿no? Que el secuestro de la fístula, por arriba, o sea, donde se realizó la fístula, pues está quitando flujo de tejidos más distales, eso es. Y el robo arterial, acuérdense que el diagnóstico, más del 80% es clínico. Entonces ahí el que tiene que estar abusado es la enfermera o el nefrólogo. Gracias. Y ahora sí, ¿cómo vamos a medir el volumen de flujo? Se escucha muy complejo, pero resulta ser muy simple. Lo primero que tenemos que revisar es tener nuestros parámetros adecuados de una imagen con Doppler. Entonces vamos a tener que el eje tiene que ser en longitudinal del vaso, lo más longitudinal posible, derechito, que nuestra angulación sea correcta, ya saben los ángulos, y que el tamaño de la muestra sean los adecuados. Teniendo esto, vamos a buscar el espectro, y lo que vamos a medir es el área del vaso, que bueno, se mencionaba que los equipos lo toman en automático. Estamos en área, la velocidad media, que igual nos lo va a dar al medir el flujo, y por una constante que son 60. Entonces, en esta imagen, donde ya tenemos la valoración de una arteria pre-anastomosis, vamos a tener que nos mencionan que el área corresponde a 0.26 centímetros. Esto es importante, el área es en centímetros, porque si lo ponemos en milímetros nos va a dar cifras muy grandes. El volumen, la velocidad media corresponde a 40.1 y la constante de 60. Si despejamos, vamos a despejar. Completamos esta ecuación, nos va a dar un total de 226 milímetros por minuto. Según las cifras que estamos viendo como un acceso funcional o incluso maduro o los ideales, realmente no los alcanza. Vamos a tener que estar por debajo de los 350, entonces esto se refiere a una insuficiencia de una fístula arteriovenosa. En esta otra imagen es lo mismo, es la valoración de una arteria preestenótica. Tenemos un área igual a 0.19, en este caso sí nos lo daban en centímetros, aquí está, 19.6, entonces tenemos que recorrer el punto 2, espacios hacia la derecha, y sería 0.196 por una velocidad media de 42.7 y por la constante de 60, dándonos un resultado de 502 mililitros por minuto. Creo que esa es una protésica, ¿verdad? A una madura, parece ser que sí. ¿Alguna duda con estas dos? Con esta que es la insuficiente y con la suficiente. Disfunción y funcional. ¿Okay? Los criterios hemodinámicos para las fístulas arteriovenosas van a ser estos. Ya los hemos visto. La arteria donante con un flujo monofásico o de baja resistencia. Disfunción va a ser lo contrario, va a ser de alta resistencia. La velocidad picosistólica a nivel de la anastomosis va a ser de 400 centímetros por segundo con flujo turbulento. Si se trata de una disfunción va a ser mayor a estos 400. En la misma velocidad picosistólica va a ser de 300 en los segmentos venosos, o si se encuentra disfuncional va a ser arriba de estas velocidades. Estas velocidades van a aumentar porque hay una estrechez en la luz y entonces el flujo aumenta de velocidad. Entonces así podemos razonarlo si no es que no recordamos la tabla. El ratio de velocidad picosistólica en la estenosis y preestenosis debe ser menor a 3. Si se encuentra por arriba de esto, pues bueno, es disfuncional.
y realmente el punto que nos interesa es el flujo o volumen flujo. Para que sea normal, tiene que ser arriba de 350 mililitros por minuto, y disfuncional se va a referir a un flujo menor de 350 mililitros por minuto. Las causas de una disfunción de una fístula arteriovenosa van a ser, en todas las bibliografías se menciona primero la estenosis, pero la causa más común es la trombosis. Entonces, trombosis, estenosis, isquemia inducida por el exceso vascular mismo, aneurismas, pseudoaneurismas, hematomas, seromas, traumas, incluso uso de AINES, cualquier cosa que pueda alterar el diámetro de esta fístula va a causar o podría llegar a causar una disfunción. Entonces, bueno, eso es todo por mi parte. No sé si hay alguna pregunta, comentarios. ¿No? Muy bien. Okay. Muy bien. ¿Alguien sabe el tema de otra serie? Sí, no sé.